Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos, bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Cacho Herrera con nosotros. Cachito. Hola Amalia, ¿cómo estás? Has desaparecido al menos 3 días. ¿Qué pasó? Casi denunciamos a la policía tu desaparición. Hubiese sido bueno. Bueno, es la crisis de la gasolina, que es el titular central de esta edición. Crisis de gasolina, no hay gasolina, no puedes viajar, no puedes volver. Te quedas en medio camino, compras gasolina en bidones de mercado negro y resulta que no es gasolina, el carro se tranca, se vara. Es terrible, Cacho. La crisis de la gasolina es la crisis más profunda que ha soportado este gobierno, y yo creo que todos los gobiernos. Ni en la época de la crisis del GONI, ni el 19, nunca hubo una crisis de esta magnitud. Y bueno, esta experiencia mía, la experiencia de miles de personas que intentaron viajar y hubo bloqueo, o no hay gasolina, no hay cómo avanzar, no hay cómo volver. Y bueno, habían 500 cisternas varados en Chile porque hay una combinación fatal. Un bloqueo de trabajadores de un salar donde opera la empresa siempre tramposa que se llama Quiborax. Bueno, esos trabajadores despedidos, que son 2.000, resulta que están bloqueando en Chile, y 500 cisternas bolivianos no podían llegar al país. De esos 500, liberaron a 120. Habían 12 millones de litros en esos 500 cisternas y lograron pasar solo 2 millones de litros que se están distribuyendo hoy. Bueno, esa es la crisis, una combinación fatal entre Quiborax y Evo Morales. Tenemos que hablar de esto, Cacho. Sí, Amalia, estamos haciendo un esfuerzo por conectarnos en cualquier momento con una periodista chilena de Arica para que nos cuente lo que se está viviendo en esa comuna con este bloqueo de los empleados de Quiborax. Pero también vamos a hablar de los bloqueos como tales en el país. Hay bloqueos de levismo que se calculan ya en 15 puntos, Amalia, 15 lugares que están obstaculizados. Esta madrugada se bloqueó incluso Caracollo, que es la ruta que une La Paz con Oruro, y pasadas las 8 de la mañana la policía desbloqueó, porque si eso más termina cerrándose, estas cisternas que estarían viniendo desde Arica hacia La Paz, hacia el Alto, quedarían también varadas en plena doble vía entre La Paz y el Alto. Entonces la situación está muy complicada y eso está obligando a otros sectores también a asumir la misma medida. El transporte pesado ha anunciado que se suma a los bloqueos. Inicialmente dijeron vamos a hacer contrabloqueos, pero parece que recapacitaron, ahí evaluaron la situación y más bien se suman a los bloqueos, igual que los interculturales de los yungas paceños y del norte del departamento. Estaremos hablando de la elección de los fiscales. Hay 10 candidatos, es que les tengo que contar quiénes son los personajes. Estaremos hablando de el corte de luz más prolongado, el apagón, las tinieblas en Cuba, y estaremos hablando de la designación de Alex Saab como ministro de Industria en Venezuela. La ingenuidad del imperialismo norteamericano es pero impresionante. Bueno, Cacho, vamos a las preguntitas, me parece. Lo primero que quisiera preguntarte, si tú tienes los resultados de la última pregunta que tenía que ver con EMAPA. Sí, Amalia, a la pregunta que hicimos, si EMAPA es responsable del desabastecimiento de arroz en el país, hemos tenido la participación de 2.100 seguidores del programa, de los cuales el 78% dice que sí, que EMAPA es responsable, y el 22% dicen que no, que EMAPA no es responsable de la escasez del desabastecimiento de arroz en el país. ¿Cuál es la pregunta ahora, Amalia? ¿Cuál es la pregunta que tenemos para hoy? Estos resultados son
indicadores de la percepción ciudadana sobre los problemas que estamos viviendo. La pregunta hoy es doble. Usted puede responder a la primera parte o a la segunda parte. Pregunta: ¿el gobierno debe detener a Evo Morales por el bloqueo que está desarrollando y las consecuencias en la escasez de gasolina, etcétera, etcétera? ¿O el gobierno debe renunciar porque es el responsable de esta situación? Bueno, interesante, Cacho. esperamos la participación, amigas y amigos. Es una pregunta muy coyuntural que tiene que ver con esta crisis que ha juntado todo: la crisis económica, la crisis política, la crisis social, la crisis ambiental. Caramba, realmente estamos en uno de los peores momentos como Bolivia, como país. Empecemos con la gasolina, Cacho. Las colas para conseguir gasolina durante el fin de semana han sido interminables. La pregunta es: ¿qué hizo usted el domingo? Cola, estuve haciendo cola todo el domingo, ¿no? Comiendo salteñas en el auto, haciendo las tareas, revisando las tareas de los chicos, todos en los vehículos haciendo cola. Actividad dominical de los bolivianos, hacer cola. Y si no es por gasolina, es por cualquier otro motivo. Las colas es un sello, un signo de nuestro tiempo, de la crisis. Hay esta combinación fatal entre los bloqueos de los trabajadores de Quiborax en Chile y, por otra parte, Evo Morales, que se lleva la flor. Evo Morales ya debió ser procesado, Cacho, por los muertos que causó el 2020, cuando la pandemia. Los evistas hicieron un paro de locos en un agosto porque querían adelantar elecciones o algo por el estilo y no dejaban pasar ambulancias y la gente se murió sin recibir el oxígeno que traían los camiones de aquí para allá y los evistas no los dejaron pasar y murieron decenas de personas por el COVID, asfixiados porque no lograron recibir el oxígeno. Bueno, esa causa no se abrió todavía, pero habría que iniciarla porque ha sido criminal. Y ahora estos bloqueos han paralizado la economía. Cacho, los empresarios dicen que las pérdidas son definitivamente incontables. Es terrible. La falta de diésel paraliza toda la producción agropecuaria y no agropecuaria. No hay gasolina para el transporte, ¿sabes? Las pérdidas en los caminos. Bueno, es una situación que nunca la hemos vivido, es una crisis llevada al extremo, Cacho. Y entonces viene la pregunta: ¿por qué el gobierno no detiene a Evo Morales, el causante de estos bloqueos que tienen un objetivo: tumbar al gobierno? Evo Morales no solo quiere ser habilitado para ser candidato, quiere tumbar al gobierno. Es un bloqueo antidemocrático. Uno puede estar en absoluta discrepancia con Arce Catacora, pero sigue siendo el gobierno de este país y tiene que durar hasta que sea electo un nuevo presidente el próximo año. Evo Morales lo quiere tumbar ahora. ¿Por qué no lo detienen? Los transportistas han dicho: señor Arce Catacora, póngase pues bien los cinturones y proceda a detener a Evo Morales. ¿Tú qué dices, Cacho? Yo veo, Amalia, una especie de enfrentamiento. Ha escalado al máximo nivel la pelea entre Evo Morales y Luis Arce, y lamentablemente, en medio de esta pelea entre dos personas interesadas únicamente por el poder, está todo un país. Estamos de rehenes de esta pelea desquiciada ya a este punto entre Evo Morales y Luis Arce. Y claro, Evo Morales se da cuenta de una cosa: que al frente tiene pusilanimidad gubernamental, falta de decisión, falta de actitud, ¿no? Y entonces se da cuenta de eso y claro, ha empezado a presionar primero con los bloqueos, luego discursivamente,
Juan Ramón Quintana salió con una frase pero tremenda, diciendo que el rito del bloqueo se alimenta de la sangre. Y claro, al frente está un gobierno que tiene a la policía, que tiene a los militares, que tiene a la justicia, pero no actúa. O sea, y eso huele, lo siente, se percibe eso Evo Morales. Y entonces presiona y presiona y ha llegado a este momento a través de su dirigente Ponciano Santos Colque a decir, la salida ahora es o llamas elecciones anticipadas o dejas la silla presidencial. A ese momento hemos llegado. En medio de todo eso, Amalia, reitero, está todo un país sufriendo la crisis económica, sufriendo la subida de los precios de las carnes, de los productos, con falta de combustibles, con falta de incluso hasta de esperanza, Amalia. La incertidumbre se ha apoderado de todos los bolivianos y claro, no nos merecemos esto, Amalia. Los que no tenemos bando en este asunto, no nos merecemos estar en esta situación por dos personas que lo único que quieren es poder. Uno quedarse en el poder y el otro retornar al poder. Y esto no es justo con los bolivianos, que no tenemos nada que ver en este asunto. El perfil de Evo Morales es de terrorista, Cacho. Resulta que en Parotani fue la policía a desbloquear. Las fuerzas de Evo Morales eran más agresivas y mayoritarias y secuestraron a 2 policías. No sé del paradero de los 2 policías, no sé si están vivos o muertos, pero secuestraron a 2 policías. La policía logró detener a algunos de los bloqueadores. ¿Qué dijo Evo Morales sobre esto? Dijo, qué inteligente es mi gente, qué inteligente, porque entonces secuestramos policías y los cambiamos por nuestros detenidos. Es lo que hace Hamas dirigiendo Gaza en relación a Israel. Es el método del terrorismo. Secuestras y luego intercambias, ¿no? A estos detenidos secuestrados con tus detenidos. Aquí no hay ley, Cacho, aquí no hay juez, aquí no hay constitución, aquí lo único que hay es fuerza, ¿no? Y claro, la pregunta es, ¿o Evo Morales va a ser detenido? Porque podrían hacer un operativo, son buenísimos para hacer operativos contra el gobernador de Santa Cruz. Fue un operativo perfecto, a pesar del comité cívico, de la población, del apoyo. Camacho está en Chonchocoro, ¿qué te parece? ¿Ah? Detuvieron a una expresidenta de ese modo, a Janine Áñez. ¿Por qué no detienen a Evo Morales? ¿Le tienen miedo? ¿Le tiemblan? Yo creo que Arce Catacora se muestra así de debilucho políticamente, porque hay llamadas telefónicas de Cuba, de Venezuela, de Rusia, ¿no? No toques a Evo Morales, no toques. Y has visto que se paralizó el proceso sobre la violación, porque eso fue una violación. Ha hecho desaparecer a la madre y la niña. El proceso en Yacuiba está completamente paralizado, ya nadie habla del asunto, ¿no? La demanda sobre corrupción no fue admitida por la fiscalía. Había una lista de 10 casos tremendos de corrupción en el gobierno de Evo Morales. La causa no fue admitida. Y bueno, y ahora Evo Morales pone de rehén a Bolivia porque quiere volver. ¿Tiene la posibilidad Evo Morales de tumbar a Arce Catacora? ¿Tú qué crees? Dadas las circunstancias, Amalia ha puesto en una encrucijada al gobierno de Luis Arce y todo se puede complicar si es que estos otros sectores deciden entrar al paro. Si es que el transporte pesado empieza a bloquear carreteras, si es que otros sectores empiezan a cerrar las rutas digamos, en unos ejes tremendamente importantes, por ejemplo, Santa Cruz, Brasil, hacia la Argentina, hacia el Perú, estamos fregados, Amalia. En este momento, digamos, la ruta troncal que nos une hacia Chile es la que va perjudicada porque no está pudiendo entrar el combustible desde puertos de Arica. Pero si se cierra el ingreso por Perú
se cierra el ingreso por el sur, porque viene de Paraguay y de la Argentina, o se cierra el ingreso por Brasil, la cosa realmente está para pensar que puede producirse una salida como la que ha planteado el levismo a través de este dirigente campesino. Están llegando al límite, estamos otra vez al borde del abismo y seguramente que eso está calculando Evo Morales y en cualquier momento él puede poner la condición final, él puede poner, se está dando ese lujo ante este débil gobierno que no tiene tino para hacer las cosas, lo ha convocado a dialogar, se dio el lujo Evo Morales de no asistir 2 veces a la convocatoria al diálogo. Ese momento, según el levismo, ya pasó y ahora es el momento de las definiciones. Octubre, Amalia, octubre, como siempre, parece que va a ser de las grandes definiciones políticas. Lo que quiere Evo Morales es que renuncie a Arce para que en su sesión constitucional el gobierno pues le sea entregado a Andrónico Rodríguez, que es evista, y Andrónico Rodríguez organiza las elecciones y gana Evo Morales sin importar el resultado. Ese es el plan. Sin embargo, Cacho, no es tan fácil tumbar un gobierno. No lo es. Así bloqueen todos los puntos estratégicos que tú dices, que no creo que lo logren, después me refiero a eso, es muy difícil tumbar un gobierno. El evismo saca a los bloqueos a los evistas, no suma nuevos sectores. No es que el gremio de las enfermeras, los maestros, no sé si me entiendes, solo salen los evistas. Y si tú te fijas cuántos son en el bloqueo, Cacho, en cada bloqueo hay menos de 100 personas. ¿Cuántos bloqueos dijiste? Hay 15 puntos de bloqueo. En el Chapare habrán más. En el Chapare habrán 1000 personas en un bloqueo. Pero en los otros puntos, tú cuentas, yo veo la foto, vi una foto en un bloqueo, 1, 2, 3, habían 6 personas. Tumbaron en no sé qué pueblo de Cochabamba, con motosierra, tumbaron árboles, lo cual ya me parece terrible, o me parece un gráfico del significado de Evo Morales, tumbar árboles para hacer bloqueos. ¿Cuántos eran? Eran 6, Cacho. Entonces, ¿cuánta gente estará moviendo? A ver, pongámosle con Yapa, 10.000 personas. 10.000 personas nos tienen de rehenes a 11 millones. ¿No te parece que es simplemente insoportable, inaguantable? Evo Morales no pudo llegar a La Paz con 50.000 personas, con 100.000 personas. No pudo. Está ahí agazapado en los bloqueos, porque usan violencia. Transportista que quiere pasar le rompen los vidrios, entonces el transportista retrocede. Así no van a tumbar un gobierno, no creo que puedan tumbar el gobierno. El que está acabando su tumba es Evo Morales, pero Arce Catacora no quiere ponerle clavo en el cajón con Evo Morales adentro, no quiere. No es que no puede, no quiere. Escuchándote, Amalia, me hacía recuerdo en mi mente unas palabras que siempre las repetía don Ricardo Paz, estratega electoral de las minorías eficaces. Siempre manejó este concepto y parece ser que otra vez estas minorías, pero tremendamente eficaces, hacen lo suyo y les da resultado. Mira, hay lugares, esto de los árboles ocurrió en Tiraque, en Cochabamba, pero hay lugares donde no hay bloqueadores. Van, ponen los promontorios de tierra con volquetas, con tractores de los municipios y desaparecen. Pero no hay policía que limpie. No hay los policías que vengan con pala en mano o con también tractores. No lo hacen, ¿no? Entonces, de eso está tremendamente consciente Evo Morales, que está de alguna manera batallando con un gobierno pusilánime. Y entonces lo está poniendo contra las cuerdas, le está diciendo cuál sería la salida, lo está presionando de tal manera que si no toma las cosas en serio el gobierno, está nomás, creo que, cavando también su propia tumba. Así que esto
en mi criterio, puede resolverse si es que hay, como tú dices, grupos que se unan, otro tipo de grupos sociales, pero sobre todo si es que el levismo consigue algo que está buscando, y es sangre, es muertos, es provocar para que haya represión. Y si hay eso, por supuesto, la gente va a salir y decir, es un gobierno represor, es un gobierno criminal, y entonces se va a unir casi instintivamente a la causa del levismo. Estos son los dos escenarios que veo que pueden resolver el asunto. Así hayan muertos, Cachito, yo no me sumo a ningún bloqueo del levismo, y creo que como yo muchos. Es decir, no porque en esa represión el levismo esté empujando a su gente como carne de cañón, porque él no va adelante. ¿Tú lo has visto a Evo Morales dirigiendo algún bloqueo? No, él está protegido y rodeado en Villa Tunari, bien protegido, etcétera, ¿no? Él empuja a su gente como carne de cañón. Que vayan y mueran, que mueran por él, pero él ni un rasguño. Si Evo Morales provoca eso, es que, Cacho, depende de las causas, ¿no? Cuando empieza una minoría y levanta una bandera que es una causa nacional, tú puedes esperar que se sumen otros sectores, pero esta no es una causa nacional. Evo Morales está haciendo un bloqueo para habilitarse, para romper la Constitución, para entrar al poder por las malas. Yo no creo que nadie se sume, salvo los evistas, ¿no? Por ejemplo, los cooperativistas mineros. Claro, hay una fracción de evistas muy grande de cooperativistas mineros. O los interculturales. Claro, hay una fracción muy grande. Bueno, ya sabemos, esos son los evistas, pero no va a arrastrar a otro sector de la población. Y solo evistas no tienen la fuerza para tumbar al gobierno, salvo que el gobierno se rinda. Es posible. Si el gobierno dice me rindo, bueno, entonces renuncia y Andrónico es el presidente y ya sabemos, Evo Morales dictador. Veremos qué pasa. Un detalle que no es menor, Amalia, y es que el presidente nos había acostumbrado en las últimas semanas a mensajes televisados. Incluso hubo un mensaje, te acordarás, cerca de la medianoche, lo lanzaron, porque esa, digamos, era la manera de alguna manera encarar este conflicto. Ahora no, prácticamente el presidente ha dejado de emitir mensajes, no se conoce su voz sobre este tema, su decisión, y creo que el próximo mensaje, Amalia, va a ser clave, va a ser o para capitular o para decir nos enfrentamos y esto es hasta el final. Así que habrá que esperar también la palabra del presidente Luis Arce. ¿Cuánto tiempo crees, Cacho, que el país puede aguantar sin gasolina, con bloqueos por parte de Evo Morales, por bloqueos en Chile? ¿Cuánto tiempo podemos vivir así, en colas para la gasolina? Han entrado 2 millones de litros de gasolina. El país necesita 7 millones al día. Esos 2 millones van a abastecer La Paz. Han habilitado 10 surtidores en La Paz y otros 10 surtidores en el Alto. Las colas no se van a acabar en días y días. Bueno, veremos qué pasa en Chile, que es un factor muy importante. Y ya estamos en contacto con la periodista de Arica, Jimena Astudillo. Ella es una periodista muy conocida, muy acuciosa, que dirige el diario El Mostrador. Jimena, te doy la bienvenida con un abrazo cordial. Buenos días a todos los que están, Amalia en particular, su invitación. Muchas gracias por invitarme a su programa esta mañana. Yo trabajo en el diario El Mostrador en Chile y estoy en Arica, apostada hace muchos años. ¿En qué les puedo ayudar? ¿Qué es lo que necesitan saber? Entiendo que hay mucha inquietud respecto del bloqueo que está a la altura del kilómetro 62 de la ruta internacional 11CH que conecta Arica con Bolivia. Jimena, ese bloqueo continúa en pie, son muchos días.
hubo un cuarto intermedio, dejaron pasar 120 cisternas, pero hay como 350 todavía bloqueadas. ¿Sabes algo de esto? Amalia, vamos a contextualizar para tus auditores, para los que nos observan, porque es bueno decir por qué surge ese bloqueo, ¿ya? Ese bloqueo surge porque hay una empresa en Arica que está atravesando una crisis, la empresa Quiborax, que también tuvo una crisis en Bolivia. Entiendo que el expresidente Evo Morales la expulsó de Bolivia porque quería explotar el Salar de Uyuni, tuvo problemas legales y la sacaron. Es una empresa chilena que está apostada, tiene su centro de operaciones aquí en Arica, pero también tiene otra operación en Antofagasta. Pero la principal es aquí, explota un salar también, el salar de Surire, que está en la frontera con Bolivia. Tenía un permiso de explotación, pero era un permiso que había sido bien cuestionado internamente por ambientalistas, ¿ya? Porque estar en un monumento natural protegido, como es el salar, empezó a generar cierta crítica hasta que hace 2 años la dirección de la CONAF, que protege estos bienes, digamos, que son de patrimonio silvestre, lo empezó a fiscalizar y se detectó que había una baja ostensible en los flamencos, que son aves protegidas, son 3 especies que anidan allí, y también notó que el humedal que tenía el salar había ido en disminución, había estado severamente alterado, y eso había provocado una baja en la reproducción de los flamencos. Entonces empezó a fiscalizar y llegó a la conclusión de que la acción de la minera había provocado esta situación, ¿ya? Y por lo mismo entregó esos informes al Consejo de Defensa del Estado, que debe ser algo así como la Procuraduría de ustedes, ¿ya? Que defiende los intereses del Estado, y interpusieron una demanda ambiental en contra de la empresa, que el 11 de septiembre significó que el Tribunal Ambiental, como medida precautoria, le dijo: usted no va a sacar ni un gramo más de ulexita, que es el mineral que se saca de allí, y va a paralizar sus operaciones de extracción en el salar. Esa paralización significó que los trabajadores iniciaron movilizaciones, y esta es la más ruda porque llevan desde el miércoles pasado, ya se habían tomado la carretera, pero fue por horas, ¿ya? Eso fue cuando se consigue la medida de suspensión de las operaciones, y ahora se volvieron a tomar simplemente porque el miércoles de esta semana el Tribunal Ambiental va a evaluar en una audiencia solicitada por los sindicatos de la empresa y por la propia empresa que esa medida se levante, porque tienen 400.000 toneladas en el salar que no pueden sacar de ulexita, y eso es lo que quiere la empresa. En este tiempo en que no han podido trabajar, la empresa dice que finiquitó algo así como una cantidad importante de 80 o más camioneros, transportistas que hacían ir y venir del salar a una planta. Los que han venido a Arica se tienen que haber fijado que ya bajando la última cuesta difícil de zigzag y todo que tiene Rotonda, hay una planta allí que está en un plano antes de bajar al Valle del Yuta, y ahí está esa planta donde procesan la ulexita y la convierten en ácido bórico. Bueno, la empresa, todo lo que significaba operaciones en el salar lo liquidó a la espera de poder reanudar, y eso, reanudar las operaciones, significa recién retomarlas el próximo año, porque la prohibición dura hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, los trabajadores esta semana están esperando esa audiencia. El punto es que han fijado una protesta contra el gobierno, y el punto es que ahora el problema ya no está en el gobierno. Estuvo durante 3 años, pero ya cuando se judicializa es muy difícil que las autoridades de gobierno puedan intervenir, porque es el mismo Estado el que está reclamando contra esa empresa. Entonces, está bien difícil el conflicto, está muy complejo, porque si han escuchado ustedes noticias de Chile, estamos también con una crisis entre el poder político, se cae, tiene que renunciar un subsecretario del Interior, o sea, era el hombre más poderoso que manejaba la seguridad del país por una acusación de violación, y además, como corolario, para sumarle, tenemos con una crisis también de proporciones en el Poder Judicial. Han sido destituidos ya 2 ministros de la Corte Suprema, precisamente por estas relaciones impropias que han tenido con el poder político. Entonces, está en una situación ese juicio muy compleja, de que una autoridad política vaya y le diga a un juez: ¿sabe qué?
mire, sea bueno con la empresa, levánteme este conflicto, la verdad, es muy complejo la situación. Entonces, la verdad, yo diría, como decimos en Chile, es como un zapato chino esto, porque los trabajadores direccionan la acción hacia el gobierno pensando en que, como en los viejos tiempos, ¿no? Que va a venir un telefonazo de un ministro y le va a decir al juez, oiga, bájeme la puntería con esto, levánteme las medidas, mire, yo tengo un conflicto social, y eso está lejos. Jimena, el tema es que el bloqueo no es contra el gobierno chileno, sino contra el gobierno boliviano. Los afectados son los cisternas bolivianos y aquí el gobierno está a punto de caer porque no hay gasolina. El bloqueo está en la ruta directa de los camiones de Bolivia, lo que tienen que recorrer para cruzar la frontera a Bolivia. Vamos a precisar unas cosas. Bueno, yo creo que los trabajadores jamás lo fijaron. Yo entiendo lo que tú dices respecto de que casi es como contra el gobierno boliviano, porque también le pone una estaca súper compleja al conflicto que ya ustedes tienen. Es cierto, está a la altura del kilómetro 62 de la ruta internacional, está en medio, no pueden pasar comillas, pero ahí creo que es bueno sincerar el problema de ustedes de combustible. Mire, Amalia, yo dificulto que solo esta sea la causa. ¿Sabe por qué? Porque estuvieron largo tiempo, mire, esto lo pudieron haber hecho, ya lo hemos hablado en todo caso, que sus yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos ha tenido una conducta poco diligente, a mi juicio, discúlpeme, estoy hablando de su país, pero yo lo que he visto, una conducta poco diligente, poco precavida respecto al combustible, y echarle la culpa solo a este conflicto, la verdad, yo creo que es decir una verdad a medias. ¿Sabe por qué? Porque ha tenido barcos hace meses allá, afuera, en mar abierto los ha tenido. De hecho, a esta hora hay 3 barcos, y hay 3 barcos de los cuales yo diría que los 3 barcos al menos hace casi un mes están allá afuera, esperando. Entonces acá hay un problema mayor que no tiene que ver solamente con la coyuntura de Chile, y no es quitarle peso a eso, sino es que decirle, oiga, su empresa tuvo todo un tiempo donde este conflicto venía, sí o sí, y pudo haber sacado ese combustible antes, hace mucho rato. De hecho, recién de los 3 barcos que tiene hace ya más de un mes, Amalia, recién la semana pasada, justo debe haber sido entre lunes y miércoles, que Largo Edén, que es un barco que estaba ya hace semanas, estuvo descargando y no descargó completa toda su carga. Está de nuevo aguas afuera. Acabo de ver Marine Traffic. Entonces, la verdad es que sí, hay cisternas, pero los trabajadores también han sido conscientes y han dejado pasar vehículos. No por un quiebre, como dice un medio allá, que hubo un quiebre entre los bloqueadores, no. Al ver la desesperación de los transportistas bolivianos y ver que en definitiva están generándole también una cuestión humanitaria, los trabajadores de Equiborax han dejado pasar, incluso en conversación con la autoridad boliviana. Entonces, yo creo que el conflicto hay que mirarlo en su dimensión. Ustedes tienen problemas hace meses por la gestión ineficiente y no efectiva de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Y quiero sumarle un antecedente más, Amalia. Nosotros también estamos sufriendo hoy día algo que no está claro en Arica, y es efectivamente el ejercicio ambiental del oleoducto. Usted sabe que tuvimos una emergencia sanitaria que ha significado que 18.700 hogares de aquí de Arica estuvieran sin poder tomar agua potable. Solamente la podían consumir para lavar la loza, lavar los platos y bañarse y lavar la ropa. Pero no han podido, y quedan todavía 7.000 hogares que no pueden hacer eso. Y se está investigando aquí si el oleoducto tuvo que ver o no con la contaminación de un pozo de agua, porque la contaminación se produjo justamente por la acción de algún hidrocarburo que contaminó completamente ese pozo y puso en riesgo la salud de las personas acá. Entonces, la verdad es que hay que mirar yo diría que el conflicto o la situación de yacimientos en una cuestión más macro. Jimena, ¿y ese oleoducto es el oleoducto que une Chile con Bolivia? Exacto, es el que solamente usan ustedes, que está pactado desde el año 57. Sí. Jimena, una consulta, permítame por favor. Se dijo acá, el ministro de Economía lo dijo con palabras muy claras,
que el presidente Arce se comunicó con el presidente Boric este fin de semana para decirle que ayude a que las cisternas que están trayendo combustible a Bolivia puedan cruzar el bloqueo de los trabajadores de Quiborax. Por lo que usted nos está revelando, y la verdad que yo me quedo asombrado, esto parece ser una simple excusa porque el gobierno del presidente Boric ya no puede hacer nada con relación a este tema, ¿es así? Con respecto al conflicto judicial, ninguno. Con respecto a desalojar o desbloquear la ruta, puede hacerlo todo, porque él tiene su representante aquí, que es el delegado presidencial, que perfectamente puede decirle a la fuerza pública que intervenga inmediatamente. Ahora, yo no sé si en esta situación que hoy día tiene el gobierno, además, de mucha complejidad y de caída, este fin de semana ha sido uno de los, de acuerdo a las encuestas, una de las semanas más malas en términos de percepción ciudadana para el gobierno. No sé si, y además vamos a vivir las elecciones este otro fin de semana, de gobernadores, de alcaldes, qué sé yo. Entonces, no sé si el gobierno esté disponible a que la fuerza pública venga, saque trabajadores y eso a lo mejor enciende, es apagar con benzina, como decimos, un conflicto. Entonces, en la antesala de elecciones, además, no sé si estén disponibles para eso. Lo que sí puedo decirte, Edwin, es que cada día que pasa, efectivamente, la presión de Bolivia es más fuerte respecto de los compromisos que Chile tiene, que es el libre tránsito. Y hoy está claro que eso no se está cumpliendo. Y Bolivia, cuando empiezan a retrasarse sus envíos, sus despachos, es súper severa. O sea, no esperan mucho. Esperó, yo creo, con suerte 24 horas y empezó a hacer reclamos y a documentar. Porque en algún momento la estrategia de Bolivia siempre es eso, ¿no? Documentar mucho para, de alguna manera, en algún momento ir por Chile de nuevo y decir que incumple muchas cosas, ¿ya? Esa ha sido como la táctica permanente, la estrategia permanente, es documentar esto. Pero yo sí le puedo decir que esos barcos no es que llegaron ayer, ¿ya? No es que llegaron hace 2 días, 3 días, están hace semanas. Y hubo ventanas, usted me va a decir, Jimena, pero a lo mejor hubo marejadas. ¿Se acuerdan que explicamos el proceso que está? Ya. No es que hubo marejadas todo el rato. Entonces, nadie puede decir que en ese mes, al menos que llevan allá apostados esos barcos, no hubo ventanas. Las hubo. Y lo que uno podría presumir es que hay un problema de liquidez hace mucho rato de la empresa boliviana. Entonces, lo que yo sé es que ha habido que incluso en algún momento amarrado el barco ya la boya para poder descargar, ha habido que de nuevo devolverlo mar afuera, porque el operador del barco, el gestor de la naviera, qué sé yo, ha pedido que no se desembarque por falta de pago. Así es que... Clarísimo. Jimena, clarísimo. Entonces sí, queridos colegas, es cierto, hay un bloqueo, perfecto, ya llevan 6 días, es muy cierto, pero también no es menos cierto que han tenido 3 barcos ahí, en capacidad ociosa. Yo no sé cómo pagan eso. Yo se lo vengo diciendo hace mucho rato, no sé cómo pagan eso. Porque yo, que trabajé 3 años en el puerto, le puedo decir, yo no trabajé con hidrocarburos porque ya les expliqué que ese terminal no tiene nada que ver con la gestión del puerto de Arica. Pero lo que le puedo decir es que un día, unas horas de retraso con carga en contenedor, vaya que cuesta dinero, y por eso uno tiene que ser súper riguroso en cumplir los itinerarios. No sé cómo paga Bolivia eso, ¿ya? De tener barcos ahí a su disposición. Explíquenmelo, porque yo también les escribí a Yacimientos Petrolíferos y hasta ahora, ni por el tema del agua que les conté, ni tampoco por esto me ha respondido. Y yo entregué cuestionarios formalmente y ni siquiera me han dado una respuesta. Ahora entiendo cuando ustedes me dicen que a ustedes ni siquiera le responden. Imagínense a una periodista chilena. Jimena, te agradecemos muchísimo por tu explicación, que nos da muchas luces y es exactamente como tú dices, así es. Claro. Hay urgencia y hay iliquidez. Exacto. Claro. Lo que yo creo, Amalia, es que aquí hay otra ruta que une a Bolivia con Chile, que es la ruta 15CH. Ya hace rato, si ven que el conflicto está encendido y no tiene luces, o al menos proyectándolo, yo te digo, hasta el miércoles eso no se va a arreglar, ¿ya? Van a esperar la audiencia. Entonces, si tú tienes eso, ¿por qué sigues mandando camiones por la 11CH si puedes mandarlo por Guaracolchane, por ejemplo, ¿ya? Que es la otra alternativa.
Está bien. Jimena, nos despedimos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas Que gracias. estén muy bien, Gracias. queridos colegas. Un abrazo y saludos a todos ustedes. También saludos a todos sus escuchas, a la gente que los sigue. Qué increíble, Amalia. Ha dejado clarísimo Jimena Astudillo las cosas que verdaderamente están pasando en Arica. Es increíble. ¿Cuál es tu opinión? No, creo que lo ha dicho con toda claridad y ese es el tema. El tema es iliquidez, Cacho, punto y final. Bueno, punto y final le vamos a tener que poner al programa. Nos quedan en agenda como 5 o 6 temas, pero no podemos continuar, ya se ha prolongado bastante el programa y los dejamos para mañana en suspenso. No se olvide de responder la pregunta: ¿el gobierno debe detener a Evo Morales o debe renunciar? ¿Qué dice usted? Y con esa pregunta nos despedimos. Cacho, hasta mañana. Hasta mañana, María. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.